Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de hoy es ¿qué haremos con las oportunidades? Amados hermanos, a veces la gente del mundo anda buscando su oportunidad, pero a los que estábamos en Cristo, la mejor oportunidad no la estábamos buscando y Dios nos la dio. Él nos la dio y es algo inmerecido por ser algo tan especial que no puede ser superada absolutamente por nadie ni por nada. Y de eso vamos a hablar leyendo 4 maravillosos versículos del capítulo 43 del libro de Isaías. En este capítulo 43 del versículo 1 al 4 vamos a plasmar la predicación de esta mañana. La bendita, soberana, absoluta palabra de Dios nos dice lo siguiente: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vamos a venir en palabras de oración. Bendito y santo Padre, una vez más en el nombre glorioso, supremo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos, Señor, para dar gloria, honra a tu santo nombre por este privilegio, Señor, que nos das de recibir tu palabra, dar tu palabra, porque en ella, Señor, somos favorecidos, somos alentados, somos advertidos, somos, Señor, vitaminizados en todas las áreas de nuestra vida, porque tu palabra es poder, es autoridad, es todo lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ante las situaciones del mundo actual, en esta fecha que estamos de
casi que se ve el año 2022 y por inercia, por el calendario, viene el 2023. Cuando pensamos en las oportunidades, a veces quisiéramos como una bola de cristal para ver qué hay. Millones invierten mucho dinero porque quieren conocer el futuro. Y cuando la inseguridad, la ansiedad golpea duro a las personas, pagan y les inventan que les han hecho mal. Y esto, hermano, esto es viejo, este es un negocio de los seres humanos aprovechándose de los humanos. Es como el negocio de la esclavitud, como el negocio de la prostitución, de las drogas. Y pues hay gente que dice que cristiana cae en esos embrollos. Y la pregunta es, ¿por qué? No hay nada peor en alguien que trate, quiera y haya tenido la oportunidad de tener al alcance la palabra del Señor para ser bendecido. Cuando Israel estaba en Egipto, el dolor los había atormentado, los había desesperado y habían hecho los piadosos, los temerosos, los que allá a lo lejos tenían la esperanza. Tenían más de 400 años de haber llegado a Egipto y estar ahí. Entonces, cuando vino el esclavizador de manera grosera, donde valía quizás más una mascota de un egipcio que un ser humano descendiente de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Valía más. Pero ese clamor, la historia nos dice, el testimonio de Dios nos dice: he oído a mi pueblo, he descendido, he visto. Y le dice a Moisés: por eso vas a ir tú. Y empieza Dios a describirle cómo tenía que hacer, qué era lo que tenía que hacer y a dónde los iba a llevar. Y el pueblo salió victorioso. Entre ese caminar hubo un severo castigo para los mayores de 20 años arriba. Ahora, Dios nunca, desde Moisés, Josué, Jueces, el libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel y todos los libros que vienen a continuación, Dios nunca dejó de hablar a través de sus siervos. Nunca. Aunque los siervos que eran enviados de parte de Dios nunca fueron bien recibidos. Nunca. Fueron maltratados aún por las mismas autoridades religiosas. Y por eso, hermano, yo no sé de dónde a nosotros, como queremos que para hacer la obra de Dios nos vaya bien, ese es un concepto completamente equivocado. Porque el Señor dice en su palabra que aquellos que habrían de ser enviados no iban a ir a una sociedad amable, placentera, cariñosa. No, el Señor dijo: he aquí os envío entre lobos. ¿Y qué es una manada de lobos? Carnívoros, destructores. Y a veces uno, hermano, queremos que nos vaya bien independientemente
del trabajo que se nos haya delegado. Pero no todo el tiempo nos va a ir bien. La Biblia dice que con lágrimas vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, no deja de darnos sus promesas. Y partiendo, hermano, desde el llamado, imagínese usted, cada uno de nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Y de ese muerto, Dios lo ha resucitado con el poder de su palabra, lo ha liberado con el poder de su palabra, porque dice que al conocer su palabra somos verdaderamente libres. Ahora, estando libertados, estando perdonados, teniendo nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, ¿cómo nos va a dejar el Señor para que nos hundamos? En las cosas de la vida, en el caminar, nos va a venir toda clase de problemas. Nos van a venir enfermedades, pobrezas, calumnias, molestias, peleas entre nosotros los cónyuges, tristeza. Nos va a venir de todo. Pero ahí está la promesa. Este libro de Isaías, dice los teólogos pero usados por el Señor, con un discernimiento en las Sagradas Escrituras muy maravilloso, admirable. Dice que algunos versículos de estos que están en el libro de Isaías es como que si fuera el primer libro del Nuevo Testamento, y muchos versículos de ellos deberían de estar en el corazón del Nuevo Testamento, por la forma en que Dios inspira al profeta Isaías para decirlo a Israel y para que la iglesia los tome como un supremo regalo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Podemos ir a la vida de Abraham, los problemas que tuvo Abraham, el gran milagro que sucede en Sara y Abraham, cuando Dios les da un hijo hermoso. Con los años pensaban que Isaac iba a correr la misma dificultad de su padre, y a este quizás peor, porque había llegado a los 40 años y no tenía esposa. Y entonces, ¿cómo? Si los años iban pasando. Pero Dios hizo un tremendo milagro. Ahora, con las oportunidades que Dios pone, a veces a nosotros nos pasa, oiga bien, lo que le pasó al hermano de Jacob. Él, por ser el primero, Esaú, pues tenía toda la bendición de ser primogénito. Las promesas que Dios le había dicho a Abraham, todas iban a caer sobre Esaú. Pero por no valorar, por no velar, por no prestar atención, se deshizo de ella como que si no era nada. Y ahí viene el gran problema que pasa en la mayoría de gente que, habiendo estado en un honroso, en un maravilloso privilegio, se deshace de él como nada, no le importa nada. Y manifiestan su sentir y diciendo como que Dios no me ha llamado. Además, yo tengo tantos años y tantos meses de estar trabajando y ese grupo no crece usted. Y yo creo que se equivocaron en ponerme a mí. Y más con esos anfitriones tan arruinados que por mucho que yo haya hecho por ellos, es de más. Así que tiro la toalla. Esaú
vendió su primogenitura, no le importó. Después vinieron los berrinches, que hasta quería matar a su hermano. Y eso es lo que pasa. Hermanos amados, si nosotros entendemos la maravillosa y grandiosa oportunidad que Dios nos da, mire, la promesa en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Qué milagroso, maravilloso, que más de 2,000 personas para cruzar el mar, cuando salieron de Egipto, ¿cuántas barcas hubieran necesitado? Hubieran necesitado un crucero de ¿cuántos niveles? Solo para las personas. La Biblia dice que salieron con todo lo que tenían y todos sus perrajes y todos sus animalitos que traían ahí. Entonces, no había construcciones de barcos como los que hay ahora. Entonces Dios le propone a Moisés con una palabra de autoridad diciéndole: dile al pueblo que marche, dile al pueblo que camine. Y entonces llega Moisés a la orilla. A mí me gusta ese personaje cuando se pone frente al mar con la vara y sus manos levantadas. Esa es la clave para que nosotros aprendamos ante todos los problemas, ponernos de rodillas, levantar las manos y decirle: tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que hace maravillas y que no hay nada imposible para ti. Y se abrió el mar y ahí venía el montón de gente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahí va el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si tuviéramos el discernimiento y tuviéramos la certeza de nuestra fe, cada problema, llámese como se llame, enfermedad, calumnia, pobreza, no viene para que nos pongamos a llorar desesperadamente, sino para levantar nuestra voz, para proclamar a ese Dios todopoderoso y bendito que nos está diciendo: cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Vamos a sentir el fuego? Claro que sí, porque entonces no vamos a creer que es fuego. ¿Vamos a sentir la enfermedad? Claro que sí, porque entonces, hermano, y no serviría de nada que no nos enfermáramos nunca, porque somos tan, hermano, faltos de discernimiento, que al nomás tener una buena cantidad en el banco, al nomás tener un matrimonio que nos complace y nos lleva y que hacemos y micos y pericos, olvídese. Nos volvemos como esos comelones que van al buffet, que se hartan y se hartan y se hartan y se hartan hasta que ya no les cabe nada, pero todavía están: pero he pagado $10 o $20, me voy a hartar más. Así somos nosotros. No podemos, bueno fuera que estuviéramos cómodos, pero no podemos estar cómodos. Adán y Eva estaban pero requete felices en el huerto del Edén, y el diablo vigiándolos ahí con su telescopio y analizando cómo les iba a venir la prueba. Y como la pita se revienta por lo más débil, dijo: aquí está ella. Esta me la duermo porque me la duermo. Varones, Dios nos ha constituido como cabeza del hogar. ¿Me entiende? Pero hay hombres que la mujer los tiene como que si fuera Sansón y ella Dalila. Los tiene pero bien persinados y bien.
Ahí lo tiene con su rosa, hasta con una cruz lo tiene en el pecho. Y mi marido es un ángel, pues sí, tonto, que no abre los ojos el menso. Hasta una cruz le ha hecho de cosas ahí. Amados, el Señor en su palabra, mire lo que dice en el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo. Me gustan las expresiones de Pablo cuando dice, porque este es mi evangelio. Este es mi evangelio. Y le dice a las iglesias, por lo cual sufro penalidades, por lo cual sufro afrentas. Pero me he dado cuenta que entre más débil soy ante los problemas, me vuelvo más fuerte. Y por eso hay una expresión que dice, diga el débil, fuerte soy. Hermano, qué bonito es creer a la palabra. Yo soy el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Mire lo que dice el versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, que me gusta esto. Y yo te amé. El amor de Dios sobre mi vida, ni siquiera lo he pedido yo. Es Él por su propia voluntad que se fijó en mí, se fijó en usted. Y desde el nacimiento, aunque no hayamos visto, ni hayamos, ¿qué le puedo decir?, apreciado su misericordia, ahí nos viene Él cuidando. Les compartí a los hermanos que yo tengo imágenes. En el 1974, que yo salí de la casa de papá y de mamá, con un maletincito que tenía mi papá, de esos de cuerina, una mezcla de varios materiales ahí. El maletincito decía, acompáñenos al Mundial 70, porque había pasado el Mundial del 70. Y se acercaba el Mundial del año 74. En ese maletincito traía yo un pantaloncito extra con una camisita aparte de lo que traía, una sabanita y una toalla. En otra bolsa traía mi par de zapatos de trabajo. Y llegué. Y buscando ambiente en San Salvador, le ayudé a cargar a un señor que tenía una fábrica de fundación. Me preguntó y le dije en lo que andaba y todo. Y me dijo, te voy a dar trabajo. Te voy a pagar 4 colones al día. Y lo que vas a hacer, le vas a llevar a mi mamá para ganarte el desayuno. Le vas a llenar 2 o 3 barriles de agua con un cántaro del chorro público. Había como medio kilómetro de ir y venir. Así es que yo a las 4 de la mañana, y como era malicioso para que no me vieran las muchachas que era aguatero, me levantaba más de madrugada porque el chorro estaba más vacío y yo rápido llenaba los barriles. Me fui a alquilar un cuartito que era paredes de adobe, piso de tierra, y había un pulguero y un telepatero terrible. No dormí esa noche. Le dije al señor mesonero que como eso era terrible, y me dijo, ¿y qué querés? Por 30 pesos al mes, ¿querés una mansión? Muchacho igualado, me dijo. Si no te gusta, ahí déjalo. Pero yo había pagado los 30 colones. Me fui a la farmacia y ahí me recomendó, el de la farmacia me vendió criolina, un veneno en polvo para toda esa plaga, y me dijo, y por la noche aventa cal y ahí vas a ver que vas
vas a lograrlo. Dormía en una hamaquita, colgado, una hamaquita chiquitita, y yo, canillón, flaco, quedaba así, como tribilín. Y por eso cuando fui pastor por primera vez, los respetuosos ancianos que estaban en la directiva, así me bautizaron, el pastor tribilín. La hermana Caridad, como teníamos poco tiempo de casados, ella, pero muerta en llanto y resentida porque se habían burlado de su amado. Hermano, al recorrer los años de mi vida y para honrar y glorificar a Dios de la manera que tenemos que hacerlo. Me gusta esa porción que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Tenemos fotos de cómo iniciamos este ministerio. Aquí está esta pareja de siervos, mi hermana Xiomara y otros más aquí. ¿Quién podía dar un penny por nosotros? Nadie. Pero encontrando en la palabra porciones como esta, como el Señor cuando quiere hacer las cosas, no ocupa de personas que tengan tanto, sino simple y sencillamente que creamos, que sepamos quién es Dios, para qué nos ha llamado, a qué nos ha traído. Como Él nos ha amado, debemos de corresponderle. Y conforme le correspondamos y le creamos, todas las cosas a los amados, a los siervos, serán una bendición todos los días de nuestra vida. Cuando empezamos a construir el edificio, si había tirado ya la fundación, abajo todo es un concreto, con hierro, ni todo. Y se había hecho un muro de retención en lo que es la pared de donde comienzan las gradas. Y eso se había diseñado como el cuarto de máquinas, electricidad y todo eso. Y ya estaba todo hecho. El inspector iba a venir a las 7 de la mañana porque se iba a tirar el concreto para que eso quedara completo. Había que sembrar 14 varillas de cobre de 20 pies. Eran tremendas varillas. Entonces, nos propusimos un grupo de hermanos enterrar esas varillas y había que hacerles un enmayado de cobre porque son las que al caer un rayo, arriba hay 7 agujas del edificio y esas varillas neutralizan todo lo que pueda producir un rayo. Entonces los muchachos se cansaron cuando ya pasaban las 8 de la noche. Sembramos 9 varillas y dijo, bueno, no podemos, nos vamos. Y claro, tenían toda la razón porque estaban desde la mañana, desde las 5 o 6 de la mañana empezábamos a trabajar. Eran valientes los muchachos que estaban de manera permanente en la construcción de este edificio. Valientes, incondicionales. Entonces, habían 9 varillas para 14. ¿Cuántas le quedan? 5. Y yo dije, Señor, tú me vas a dar la fuerza. Como tú eres el Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna, me vas a fortalecer. Yo no he sido una persona pesada para trabajos de construcción. No. Y empecé a darle para completar las 10, la número 11, la número 12, la número 13. Y digo con la 14. Con la 14 mis manos estaban echando sangre. Había un calor y ese calor venía con sudor, lágrimas y sangre. Y le estaba creyendo a Dios
Cada almaganazo que pegaba a veces ni le pegaba a la varilla, sino que por un lado. Pero ahí estaba. Estaba con todo el anhelo y todo el deseo. Me venían sentimientos de impotencia. Me venían sentimientos como que estaba abandonado, como que estaba solo. Pero siempre traía versículos a mi memoria. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú estuviste con Jacob. Tú, Señor, hiciste en milagro en Abraham y en Sara. Cada vez, le recomiendo, cada vez que tenga un problema, arrodíllese, clame y cite la palabra con los milagros que Dios le hizo a cada uno de sus siervos, porque es el mismo Dios que tenemos. Y cuando le digo es el mismo Dios, es un privilegio honroso que la iglesia cristiana tiene de tener ese Dios de la Biblia, ese Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No te dejaré, no te desampararé, como estuve con Moisés. Yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Israel. ¿Cuántas porciones para retroalimentarnos espiritualmente? No hay otra religión más favorecida, con tantas oportunidades como lo es la iglesia cristiana. Ni el Islam, con todo su libro, ni los hinduistas, con todos sus dioses, ni los budistas, con toda su filosofía. No hay otra religión más bendecida, más favorecida como la iglesia evangélica en el mundo entero. Los poderosos la han querido parar. Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años en adelante, considerando la edad que tenía el niño que había nacido en Belén. Y lo que me llama la atención en esos versículos, que a los pocos días de haber nacido Jesús en Belén y José, que se había ido a huir a Egipto, Dios mismo le habla a José y le dice: ve a la tierra de Israel, porque el que procuraba matarte ya se murió. Se murió Herodes. Y lo sucedió su hijo Arqueliano. Hermano, se levante quien se levante, político, filósofo, religioso, anticristo, diablo, demonio. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Ayer me dice un hermano: mañana no le va a llegar la mayoría al culto. Y yo le dije: a mí qué me importa si el culto no es mío. Y después, ¿y quién cree que va a ganar? A mí tampoco me importa. Soy hipertenso, no puedo ir con el que va perdiendo. Aquí está Claudita y nos encanta cómo juega México. Para mí México, mi respeto. Me llega cómo echan la garra a los mexicanos en el fútbol. Pero al nomás empezar a perder, yo cambio. ¿Verdad, Claudia? Sí. Ahora, hermano, en lo que nunca debo cambiar, por consejo de la palabra, como Pablo le dice a los Gálatas: si otra persona o yo mismo o un ángel del cielo viene con otro evangelio, no le crean. ¿Cuánta gente modificando el evangelio? Haciendo micos y pericos, diciéndole a la gente que siembre, si eso no va con el orden de la sana doctrina. Ahora, hermano, mire, el Señor le dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Todo eso es para nosotros los creyentes.
Todo eso es cuando queremos agradar a Dios. Soy de alta estima, soy de mucha estima, tan grande la estima de mi Dios que Él envió a su Hijo amado, lo más precioso, lo más preciado. De tal manera amó Dios al mundo que amó y envió a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Qué maravilloso ser ante los ojos de Dios de gran estima. Cuando yo terminé de darle el último almaganazo a la última varilla, dije, gloria al Señor. Y manía como pude, es que yo nunca he trabajado en construcción ni nada, como pude hice las rejas así como decía el dibujito del arquitecto, del ingeniero. Y a las 7 de la mañana yo andaba vendada las manos y andaba vendada las rodillas porque me había pelado de todo. Entonces vino el inspector, ya estaban los camiones con todo el concreto y dijo, felicito, dijo, porque hicieron bien el trabajo. Y había sangre ahí, y dijo el inspector, ¿y esto? ¿Alguien se golpeó aquí? Ah, no, le dijo, el pastor le dio con todo y hasta que terminó la última, dijo, tiene coraje, dijo. ¿Qué coraje ni qué 8 cuartos? El Señor me había dado todas las fuerzas. Un gato seco que yo pasaba más ayunando y orando que haciendo otra cosa. Entonces, hermano, mire, con esta bendición que nos da la palabra, donde Dios nos ha amado tanto, y el deber nuestro como cristianos es corresponderle, tratar de amarlo de la manera que Él nos ha amado. Es normal, la fuerza, la voluntad, el deseo, la obediencia se agota. Pero hay porciones como las que dice Pablo en Romanos 12:2. Esa porción dice la Escritura que soy yo el que tengo que tener la iniciativa. Primero, no conformarme a este siglo, sino transformarme por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es amarme. La voluntad de Dios es que yo le sirva. La voluntad de Dios es que yo me dedique. La voluntad de Dios es que me esfuerce. Por eso la Escritura dice, como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado, como buen siervo, tengo que pelear, tengo que dedicarme, tengo que atreverme por todo lo que me dice la palabra del Señor. Un día de estos, le compartía al hermano Víctor Laínez, le compartía, usted, le dije que estuvo en muchos operativos dando su servicio en el ejército. Usted sabe, le dije, quiénes son los soldados chucas, quiénes son los soldados hueseros. Y ya me dijo, sí. Los chucas son los que andan de cuartel en cuartel y así viven ellos. Y los hueseros son aquellos que andan buscando la oportunidad para no estar en el ejercicio constante ni preparación que debe de tener el soldado. Y le conté que nosotros habíamos venido de un operativo y uno que todo el tiempo se hacía el enfermo, todo el tiempo tenía maravillosas excusas, era un terrible, el rey de los hueseros le decían. Él oyó lo que había pasado en el operativo y el domingo, como era día de visitas, me cuenta uno de los que habían dado el operativo, fíjese que fulano, me dijo, el chucatal, me estaba preguntando y yo le conté todo. Mire, me dijo, vino una muchacha y mientras andaban trayendo al soldado de allá de su puesto de vigilancia, le estaba dando un gran garabato que había estado en el operativo, que habían hecho aquí, que habían hecho allá. ¿Sabe que hay muchos hueseros en la religión cristiana? Y hay chucas también.
Sí. Esos que para todo ponen excusa. Para todo es problema. Hasta el parqueo le es un problema. Allá los ha pescociado el diablo en su mundo y aquí quieren todo el favor a sus pies. Me gusta esa frase, ole, ole. Hermano, tenemos que pelear la batalla. Porque hay situaciones en que no va a haber nada. Pero antes que vengan esas cosas, mire, el Salmo 27 tiene unas porciones tan maravillosas, lindísimas, comenzando con el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De qué? Debería de ser de nada ni de nadie. Pero hay que llenar requisitos. Lo que dice el versículo 4. David dice, una cosa he demandado o suplicado a Jehová, y esto voy a buscar. Amados, se va el 2022 y viene el 2023. ¿Qué podemos pedir? No hay otra cosa. No debería de haber otra prioridad que decirle al Señor, quiero estar en tu casa. Esa es la mejor petición. Quiero estar en tu casa. Y eso es para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para que Él tome el control de mi corazón, el control de mi mente y me lleve por senderos donde yo pueda salir victorioso. Luego dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Todos los problemas, todas las dificultades, todas las crisis, yo las voy a ver de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa. Si la crisis puede ser tan terrible, mire lo que dice el versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, ¿quién? Jehová me recogerá. Él me va a recoger. Y me va a bendecir. Y me va a favorecer. Y me va a abrir esa puerta que Él dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Hay una puerta que nadie puede abrir, nadie puede cerrar, porque yo te la he puesto a ti. Hermanos, ahora hay que prestar atención por los problemas que nos puedan venir. Por eso, ante la crisis, ante la dificultad, ese versículo que Pablo le dice a los filipenses, capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque los filipenses estaban afligidos, preocupados, angustiados, porque Pablo estaba preso. Pero mire, de aquel que tiene convicción, qué maravilloso es, hermano, que no nos olvidemos de ese Dios bendito. Hay una porción, y esta la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Tomémosla muy en cuenta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A veces nuestra mente codicia y se quiere alimentar de algo que no le va a servir para nada. Lo va a entristecer, lo va a deprimir, lo va a desalentar. Así que, por eso dice Pablo, no proveamos para los deseos de la carne.
estas cosas que le sucedieron, ¿a quiénes? A los antiguos, aquellos que fueron sacados con mano poderosa de Egipto y vieron el milagro que pasaron por en medio del mar y fueron alimentados por el poder de Dios. Y ahí lo describe en el versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios no le dio prioridades ni a Moisés ni a todo el equipo exclusivo de Moisés que le servía a Dios. Se lo dio a todos. En la iglesia, hermanos, 26 años capacitando, instruyendo, orientando, enseñando la palabra, esforzándonos por los bosquejos que se dan en los grupos familiares, para que todos tengamos la misma oportunidad. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La Biblia dice que había una nube llamada Shekinah y era misma presencia de Cristo Jesús. Imagínese esa nube con todos los filtros solares para que su piel no se dañara en un desierto candente. No sé, ni me imagino qué gran poder el de Dios, que con esa nube poderosa le refrescaba hasta la arena. Y iban ellos, hermano, comiendo y bebiendo 40 años sin haber sembrado ningún cultivo. Nada, sin encontrar un supermercado, ni nada de un almacén para ropa nueva. No, Dios los bendijo con toda bendición y hasta que iban a entrar a la tierra prometida, cesó el maná. Cesó el maná. Hermano, ¿cuántos años Dios nos ha estado sosteniendo? Y Él no se niega a seguirnos sosteniendo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios infinito en todo. Y por eso, amados, mire lo que dice el versículo: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto es un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. Tratemos de agradar a Dios. Tratemos de esforzarnos. Nosotros seremos los beneficiados. Nosotros seremos los honrados. Nosotros vamos a ser los favorecidos. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto el favor de Dios en toda nuestra vida de servicio. El día miércoles de esta semana cumplimos nosotros 40 años de casados con la hermana Caridad. Y haciendo memoria de cuántas cosas, cómo nos ha llevado el Señor. En mi interior hay ganas de llorar, de ver tantas cosas que Dios se ha glorificado. Con una congregación donde no hay ningún millonario, pero para los que han aportado sus ofrendas, sus diezmos, de ver lo que se ha hecho en Guatemala, en El Salvador, de ver la obra de Houston y de ver la obra aquí, yo digo que grande es el poder de Dios. Grande. Y por eso el versículo 11 repite lo que dice el versículo 6. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y aquí le añade, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este es un mensaje directo, viviente
para cada uno de nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengo que ver a mí mismo, estar firme. Terremotos, problemas, crisis, desánimo, me van a venir de mí mismo. Y si no vienen de mí mismo, espérese que van a venir de la persona que usted menos espera. Lo van a acusar, le van a decir cualquier cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Persiste en la doctrina. Persevera. Haz obra. No tienes que volver atrás. Amados, a veces tantas cosas como que la gasolina emocional de la fuerza de juventud se acaba. Se acaba. Y a veces como que tendemos a otras corrientes y a un estilo de vida que no es bíblico. No es bíblico. Lo que entiendo que es normal, que nuestra vida se va cansando. Se va cansando. Pero poderoso es Dios, que da fuerzas al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. Por eso seleccionamos esta porción en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque hay testimonio. Hay testimonio. Cuando pasaron las aguas del Mar Rojo, ni siquiera se mojaron. Cuando pasaron el Jordán, otro milagro. Cuando los hebreos cayeron o fueron aventados al horno de fuego, ni siquiera su cabello yedía a humo. Cuando Daniel fue metido al foso de los leones, y yo vi un cuadro en una exposición donde está Daniel parado con la vista hacia el cielo y sus manos atrás, y una rueda, un círculo de leones feroces en posición de ataque. Creo que, bueno, algunos dicen que se cree que Daniel ya pasaba de sus 70, 80 años. Esos huesitos ni siquiera iban a tronar en las mandíbulas de esos feroces leones. Pero, sereno y tranquilo, no lo atacaron. ¿Por qué? Porque ahí estaba Cristo. Y la roca era Cristo. Y Cristo está desde la creación del mundo. Y en Él fuimos seleccionados. Y en Él fuimos predestinados. Porque habiendo creído en Él, si antes que no lo conocíamos, nos guardó, como ahora que le conocemos, como ahora que le alabamos, como ahora que levantamos nuestras manos, como ahora que sabemos quién es Él, como ahora, aleluya. Yo soy el que soy. Yo soy el que estuve muerto, pero que ahora vivo. El mismo que se le apareció a Juan es el mismo que tenemos nosotros. Una buena oportunidad para pensar, analizar y decidir hoy que está terminando el año. Tenemos que seguir. Aunque la mente diga no puedo, digamos como Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Si este 2022 hemos terminado como arañando las puertas de la iglesia, hermano, pidámosle a Dios gracia, sabiduría, temor, espíritu de obediencia, y seremos vencedores. No importa los pronósticos y augurios, que todos digan que viene peor y viene más caro. Hermano, los hijos de Dios no vivimos ni nos movemos solo por las circunstancias que se están diciendo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios dice: mío eres tú, yo te puse nombre, mío eres tú, yo te redimí. Ese es el poder y el amor de Dios.
Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.